Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a esta primera ponencia en el AINI, en esta edición del AINI. La ponencia, como se ha anunciado, va a versar acerca de las personas jurídicas en el sistema penal, en realidad, ¿no? El énfasis va a ser en el proceso penal, ciertamente, porque la manera de cómo interviene una persona jurídica en el sistema penal es a través del proceso penal, ciertamente, aunque sobre la base de algunos presupuestos que están vinculados al derecho penal sustantivo, ¿no? Y además voy al final trabajar un par de temas que están vinculados a esta intervención de la persona jurídica en el proceso penal. Es la colaboración eficaz de personas jurídicas y una serie de consecuencias que se despliegan, ya no estrictamente penales, ciertamente, pero que sin duda tienen origen en este involucramiento de la persona jurídica en el proceso penal y que son de mucha actualidad y de mucha importancia, y por lo tanto creo que los abogados debemos tener presentes estas consecuencias, estos impactos que se generan extrapenales en las personas jurídicas como consecuencia de su involucramiento en los procesos penales, ¿no? Bueno, digamos, el hecho, ¿no? El hecho que determina que sea de interés el tratar la intervención de las personas jurídicas en el proceso penal, ¿no? Si uno, claro, pensaría que en principio el derecho penal tiene que ver con personas naturales, ¿no? Y que la persona jurídica en realidad es una mera espectadora o no tendría, digamos, ningún tipo de intervención en el proceso penal. Bueno, este asunto acerca del involucramiento, ¿no?, de las personas jurídicas en el proceso penal es una discusión muy antigua en realidad. Lo que ocurre es que en la actualidad ha adquirido una notoriedad, una importancia distinta, ¿no? Y los debates han revivido. Uno, si revisa los debates contemporáneos y los traslada, por ejemplo, los debates que hubo a inicio del siglo XX en relación con este tema, va a encontrar, digamos, en las bases, ¿no?, cuestiones similares, ¿no? Obviamente en la actualidad hay muchos cambios en los ámbitos donde actúa por lo general la persona jurídica, pero más allá de eso, digamos, desde el punto de vista de las bases de la discusión, son las mismas, ¿no? Es decir, cómo o de qué manera una persona jurídica puede incorporarse al proceso penal como consecuencia del tratamiento que se le da a la persona jurídica en el derecho penal sustantivo. Lo que ha cambiado ahora, lo que le ha venido a recuperar ese énfasis o ese interés en la intervención de la persona jurídica en el sistema penal a través del proceso, es la criminalidad contemporánea, ¿no? Fundamentalmente. La criminalidad contemporánea, donde la persona jurídica, la empresa fundamentalmente, ¿no? Es una fuente de riesgos, ¿no?, de riesgos penales, ¿no? No quiere decir que antes no lo era, sino que ahora lo es con más intensidad, ¿no? Y que puede provocar una serie de consecuencias para un conjunto de bienes jurídicos, consecuencias muy graves, ¿no? Son riesgos, la empresa como tal, la persona jurídica es fuente de riesgos penales, tanto al interior de las personas jurídicas. Piensen, por ejemplo, en toda la discusión, todo lo que se ha escrito y lo que se viene escribiendo y legislando en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Es decir, hay actividades empresariales desarrolladas por personas jurídicas que tienen riesgos inherentes, ¿no?, a su actividad. Hay otras que tienen riesgos más relativos o riesgos, digamos, que no son tan inherentes, y hay algunas que tienen un bajo riesgo, ¿no? Pero siempre hay algún nivel de riesgo al interior de las personas jurídicas vinculado, insisto, a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo, hace unos años, no más de 2 años, me parece que hubo un accidente, ¿no?, en una conocida cadena de fast food aquí en Lima, donde 2 jóvenes trabajadores de esta empresa perdieron la vida, ¿no?, porque se electrocutaron por un mal mantenimiento o mal manejo de una fuente de electricidad al interior de la empresa, ¿no? O los accidentes de trabajo que existen, por ejemplo, en el sector minero, ¿no?, o en el sector construcción, ¿no? Esas son empresas que tienen trabajadores y por lo tanto generan en su actividad
riesgos al interior de estas personas jurídicas, pero también hacia afuera, es decir, ad extra, ¿no? Las personas jurídicas también es una fuente de riesgos jurídicos penales, ¿no? Piensen fundamentalmente en todos los temas, toda la discusión que hay hoy en día acerca de la corrupción, ¿no? Acerca de la corrupción, las empresas que están siendo investigadas o procesadas, ya vamos a ver más adelante unos ejemplos, ¿no? En materia de corrupción. Y no solo corrupción pública, sino también ahora la corrupción privada, ¿no? Que en el Perú desde hace poco tiempo se ha tipificado como delito también la corrupción privada, ¿no? Todos los delitos vinculados a la fe pública, por ejemplo, ¿no? Cuando las empresas las personas jurídicas, tienen que tramitar licencias, autorizaciones o participar en determinados concursos públicos, ahí también es una fuente de comisión delictiva, ¿no? De estos delitos contra la fe pública. Hoy día también hay ámbitos novedosos, ¿no? Pensemos en el tema de la protección de datos personales, ¿no? Las empresas hoy día manejan datos personales, tanto de sus trabajadores como de terceros, con los que tienen interacciones, ¿no? Y ahí también se pueden producir una serie de delitos vinculados a la violación de la intimidad y otro tipo también de delitos vinculados a los datos personales, ¿no? Y hay una ley, por ejemplo, de delitos que protegen datos personales, y son las personas jurídicas sin duda las que están en mayor riesgo, digamos, de poder cometer esta serie de delitos. Entonces, como ustedes verán, hay una gama muy amplia, una posibilidad muy amplia en la que la persona jurídica se vea involucrada, ¿no? En la comisión de delitos, y esto ha hecho retomar el interés por la relación que existe, o la manera como la persona jurídica se vincula con el sistema penal. Otros dos factores son la criminalidad organizada y la criminalidad transnacional, ¿no? Hoy en día la delincuencia se ha especializado, ¿no? Los delitos se cometen a través de organizaciones criminales que instrumentalizan a las personas jurídicas no solo para cometer sus actos delictivos, sino para ocultarlos, ¿no? En lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Se crean una serie de empresas, ¿no? Para poder ocultar el origen ilícito de los bienes y poder luego disponerlos como si fueran lícitos en el mercado financiero, en el mercado comercial en general, ¿no? Entonces las personas jurídicas son utilizadas por las organizaciones criminales para cometer delitos, ocultarlos, o a veces empresas de fachada, ¿no es cierto?, para dar cierta apariencia de legalidad a determinados eslabones de la cadena delictiva que despliegan estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, esa característica de la delincuencia contemporánea, ¿no?, del crimen organizado, también ha determinado que se reavive este debate acerca de la persona jurídica y el sistema penal. La criminalidad transnacional también, ¿no? La criminalidad transnacional utiliza también personas jurídicas, utiliza matrices, sucursales, ¿no? Para expandir su ámbito criminal hacia más allá, digamos, de los territorios donde surge o donde se origina, para poder diversificar su actividad, para poder esconder activos, para poder captar también víctimas, para poder incorporar a otro tipo de actores en la cadena delictiva, en el eslabón delictivo, y de esa manera poder impactar y lograr los objetivos criminales que se proponen, ¿no? Por lo tanto, estas características, creo yo, hay muchas más, pero yo creo que estas son las esenciales, ¿no? Determinan sin duda que la persona jurídica ingrese nuevamente al debate del sistema penal y del procesamiento penal, porque, como ya vamos a ver, se van a presentar por lo menos tres grandes posibilidades, ¿no?, a través de las cuales la persona jurídica va a verse involucrada en el sistema penal a través del proceso, ¿no? Esas son fundamentalmente, ¿no?, como les adelantaba, las tres posibilidades de que una persona jurídica entre en contacto con el sistema penal y con el proceso penal en concreto, ¿no? Vamos a ver una más al final, que es la colaboración eficaz, pero que está derivada, ¿no?, o es una derivada fundamentalmente de la segunda posibilidad y la tercera posibilidad, ¿no?, de que la persona jurídica pueda ingresar a un proceso por colaboración eficaz. Pero básicamente, lo sustantivo son estas tres maneras
que existen en el proceso penal que pueda involucrar a una persona jurídica en el ámbito de respuesta punitiva del Estado, ¿no? La primera es la del tercero civil responsable, es decir, una persona jurídica puede ser incorporada a un proceso penal en la condición de tercero civilmente responsable, ¿no? Y esto porque básicamente un mismo hecho, un hecho que presuntivamente puede ser delictivo o podría ser calificado como delito, también a la vez, ¿no es cierto?, puede producir responsabilidades de tipo civil, ¿no? No solamente un hecho puede tener repercusiones de naturaleza penal, de responsabilidad penal, sino también de responsabilidad civil, ¿no? Y esa responsabilidad civil va a tener que ser imputada, ¿no? No solamente al autor del hecho delictivo, o los autores en general, sino también, ¿no es cierto?, a determinadas personas, en este caso personas jurídicas, que sin haber realizado el hecho delictivo, tienen que responder por los efectos dañosos de tipo patrimonial o civil que se derivan de ese hecho en principio delictivo, ¿no? Y digo en principio porque luego vamos a ver, esto tiene algunos matices, algunas aclaraciones que hacer. Entonces, una primera manera de cómo una persona jurídica puede incorporarse al proceso penal es porque puede ser imputado como tercero civil responsable, es decir, como responsable civil, como responsable patrimonial, ¿no?, de los daños que el hecho que a la vez se reputa delictivo ha producido en las personas, ¿no? La segunda posibilidad es que la persona jurídica, como consecuencia de haber sido instrumentalizada para la comisión de delitos, es decir, que las personas naturales que integraban o representaban a esas personas jurídicas han cometido el delito, ¿no?, instrumentalizando a la persona jurídica, entonces la persona jurídica como tal, ¿no?, además de la persona natural, puede ser incorporada como investigada, ¿no? Investigada en los procesos penales, y ya no solamente para que responda por los daños patrimoniales como en el primer esquema, sino para que se le impongan determinadas consecuencias jurídicas a la persona jurídica, ¿no? Esto es lo que el Código Penal peruano denomina las consecuencias accesorias, ¿no? Las consecuencias accesorias están previstas como un tipo especial de sanciones penales para las personas jurídicas cuando estas han sido instrumentalizadas para la comisión de delitos, ¿no? Y una tercera posibilidad es una posibilidad más novedosa, que es la responsabilidad penal, ¿no? La ley peruana ha llamado responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y acá hay toda una discusión si es penal o administrativa, ¿no? Vamos a entrar un poco también en ese debate, vamos a dar cuenta del estado de esa discusión, pero hoy en día en el Perú ya se puede también hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, abandonando, ¿no?, esta antigua regla en el derecho penal de societas delinquere non potest, ¿no? Es decir, que la persona jurídica no comete delitos, no puede delinquir, ¿no? Esto es una cuestión que está vigente durante muchos años en el derecho penal, sobre todo en el derecho penal de la tradición europeo continental, que es la que nosotros tenemos vigente, donde la persona jurídica no podía cometer delito, ¿no? Fundamentalmente porque no tenía capacidad de acción, ¿no?, y no tenía capacidad de culpabilidad, que son dos categorías fundamentales, ¿no?, de la construcción de la teoría del delito, y por lo tanto la persona jurídica, al carecer de estos elementos, se decía que no podía ser penalmente responsable. Bueno, hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, tener opiniones dogmáticas o conceptuales a favor o en contra, o matizadas, ¿no? Pero lo cierto es que en la realidad, en las legislaciones, se ha ido incorporando, se ha ido legislando esta modalidad de atribuir responsabilidad, en este caso a las personas jurídicas, ¿no? Entonces son estas tres formas, como vemos, que determinan que la persona jurídica pueda verse involucrada en un proceso penal. Vamos a ir ahora haciendo algunos comentarios mucho más concretos o precisos en relación con cada una de estas posibilidades. Bien, el tercero civilmente responsable, ¿no?, o el tercero civil responsable. Como les decía,
esta forma de incorporación de la persona jurídica en un proceso penal tiene que ver con un presupuesto, que el presupuesto es de que el delito, o el hecho, mejor dicho, el hecho que presuntivamente es delictivo, también produce daños, ¿no? También produce perjuicios, y por lo tanto esos daños tienen que ser resarcidos, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en una cosa mucho más simple, ¿no? Mucho más de la mano, un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Es donde chocan dos automóviles y de pronto alguno de los conductores ha bebido, ¿no? Entonces eso es un delito en el Perú, ¿no? Además, digamos, del delito de daños. Pero también se genera responsabilidad por reponer el bien que ha sido dañado o por reparar, ¿no?, los daños que se han producido en el bien. Por lo tanto, es un mismo hecho, un accidente de tránsito, puede dar lugar, o dar lugar sin lugar a dudas, a la posibilidad de calificar esos hechos como delictivos, y ya veremos luego si eso ocurre, porque tiene que probarse una serie de circunstancias, pero además, ¿no es cierto?, produce unas consecuencias jurídicas de tipo civil patrimonial que tiene que ser asumido por alguien. Imagínense que uno de los vehículos está siendo conducido por el trabajador de una empresa, ¿no? El vehículo no es de propiedad del conductor, sino que el conductor es un trabajador que está en sus horas de labores, y entonces choca el vehículo con otra persona, ¿no?, que supuestamente habría estado en estado de ebriedad o habría cometido una imprudencia temeraria, ¿no?, violando la regla de tránsito, cruzó la luz roja, se metió en contra, no respetó, digamos, la señalización del tránsito y provocó el accidente, ¿no? Entonces, ese mismo hecho va a producir estos dos posibles responsabilidades, ¿no?, la civil y la penal. Ahora bien, acá quisiera aclarar algo, ¿no?, que está marcado ya ahí en el primer ítem de la filmina. Y es esta pregunta, ¿no? La responsabilidad civil derivada del delito, dice, ¿no?, es un mito pernicioso, dice, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque efectivamente, tradicionalmente, en nuestros sistemas legales, penales, se ha denominado, y hasta ahora se sigue denominando, uno si lee a veces la jurisprudencia o algunos manuales, ¿no?, dice la responsabilidad civil derivada del delito, ¿no? Y la responsabilidad civil en realidad no deriva del delito, ¿no? Como yo vengo marcando desde hace un momento, la responsabilidad civil deriva de un hecho, ¿no? Y ya veremos si ese hecho, ¿no?, presuntivamente calificado como delictivo, finalmente será delictivo o no. Entonces, finalmente se pronunciará un juez, un tribunal, calificando esos hechos como delictivos y imputando responsabilidad penal por esos hechos. Pero en realidad la responsabilidad civil no deriva ni depende de que finalmente se califique esos mismos hechos como delictivos. Puede incluso no calificarse como delictivos porque se llega a la conclusión de que no se ha configurado el tipo penal, e incluso puede exonerarse de responsabilidad penal, absolverse a la persona, pero la responsabilidad civil por los daños ocasionados se va a mantener, ¿no? Imaginémonos este mismo ejemplo del accidente de tránsito, ¿no? Finalmente la persona que ha chocado, la que se pensaba que había ingerido alcohol, no ingirió alcohol, estaba sin ingesta de alcohol, y no ha cometido ningún acto de imprudencia temeraria violando la regla de tránsito, sino que había una falla en la pista, ¿no es cierto?, o en la señalización que produjo el accidente de tránsito. Finalmente no se le va a poder condenar por un delito, pero sin duda, ¿no?, va a quedar intacta la responsabilidad civil por los daños eventualmente que se hayan producido, que se determinará según las reglas, pues, de la responsabilidad civil, ¿no? Por lo tanto, insisto, la responsabilidad civil no deriva del delito, ¿no? La responsabilidad civil deriva de un hecho que también puede dar lugar a una calificación delictiva de la responsabilidad penal. Confundir las cosas, por eso pongo ahí que es un mito pernicioso, genera y sigue generando una serie de confusiones, ¿no? Por ejemplo, una muy típica, ¿no?, de pensar que porque se absuelve a una persona de la comisión del delito, entonces ya tampoco es responsabilidad civil, ¿no? O pretender fundamentar o acreditar la responsabilidad civil o la cuantía del daño en función de la gravedad del delito, ¿no? Eso es un error, porque un delito tiene otro tipo de criterios para configurar su comisión o su agravación o su atenuación. Por lo tanto, tratar de fundamentar la reparación civil sobre la base de las categorías de la teoría del delito del derecho penal es un error, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no? Y viceversa.
La única razón para que en un proceso penal puedan confluir las pretensiones y por lo tanto las imputaciones de naturaleza civil y penal es la economía procesal, ¿no? Ese es el único fundamento que explica por qué razón los sistemas procesales como el peruano, por ejemplo, y muchos otros más, ¿no? Prevén la posibilidad de que en un proceso penal, además de la pretensión civil, de la persecución, perdón, de la pretensión penal, de la persecución penal, se pueda acumular la pretensión civil, simplemente por economía procesal. Pero ambas son pretensiones autónomas. Ambas son pretensiones que mantienen su propia autonomía, su propia naturaleza y sus propias reglas, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, si la persona no desea perseguir la reparación civil, si la víctima o el agraviado no desea perseguir la reparación civil en sede penal, puede iniciar un proceso civil, ¿no es cierto?, autónomo para reclamar la reparación civil. Es decir, no hay una obligación, eso está librado, digamos, a la voluntad de la persona que se siente agraviada o reclama ser agraviada con el hecho por la producción de daños que deben ser resarcidos, ¿no? Entonces, es la economía procesal, una razón de economía procesal, de política legislativa, la que determina que se puedan acumular, pero no una cosa no depende de la otra, ¿no? No están, la única vinculación que tienen es el hecho, pero no la calificación de ese hecho como delictivo y menos aún la condena de alguien por esos hechos. Esto se ve con mayor nitidez si uno revisa, por ejemplo, el artículo 12 del Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 12 del Código Procesal Penal obliga, por ejemplo, al juez a pronunciarse por la reparación civil a pesar de que existe una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento del proceso, ¿no? Esa es la evidencia normativa, legislativa más clara de que estamos frente a dos tipos de pretensiones, con su propia autonomía, con su propia naturaleza. Y dice además el Código Procesal Penal que la acreditación del daño y la condena por el daño, la imposición de la condena por el daño, se tendrán que regir por las reglas del derecho, del derecho civil, ¿no? Eso está en el Código Procesal Penal y en el Código Penal también. El Código Penal remite las reglas de determinación o acreditación del daño y la condena por esos daños a las reglas del derecho civil. Por lo tanto, insisto, está mal hablar de responsabilidad civil derivada del delito. La responsabilidad civil no deriva del delito, deriva de la producción o de la generación de un daño concreto, ¿no? Es más, la Corte Suprema, por ejemplo, en un caso, he citado el caso Arzubialde, en un caso vinculado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha establecido que ni siquiera tiene que existir un vínculo formal, digamos, entre una persona que comete un delito y la persona jurídica, ¿no? Bastaría simplemente con la contribución que haga la persona jurídica en su actividad al hecho para poder imputarle la posible responsabilidad por daños. Esto es un caso en el cual se le imputa a un señor Arzubialde el haberse interesado, ¿no?, en la aprobación de una modificación de tarifa, ¿no?, en un contrato de concesión. Se condena finalmente sola a esta persona, no hay ninguna persona del concesionario, digamos, condenado, por lo tanto la persona jurídica que titular de la concesión no tiene ningún funcionario involucrado en los hechos, eso nunca se prueba, nunca se acredita, pero sin embargo la Corte Suprema ha establecido que esa persona jurídica, por el hecho de haber contribuido con el supuesto interés de este señor al aprobar esa tarifa que había sido solicitada por esta persona jurídica, entonces es responsable por los daños civiles que esa conducta haya podido ocasionar, ¿no? Para que vean ustedes hasta qué punto puede llevarse esta idea de que la responsabilidad civil en realidad no deriva del delito, ¿no? Deriva simplemente de la producción de un daño. Entonces los factores de atribución para responder por ese daño no son las reglas o los factores de atribución del derecho penal, sino del derecho civil, ¿no? Bien, veamos ahora
algunos detalles sobre la siguiente posibilidad o el siguiente modo de involucramiento de la persona jurídica con el proceso penal. Y esto tiene que ver, como les adelantaba, con la instrumentalización de la persona jurídica, ¿no? Hay casos en los cuales las personas naturales que forman parte de una persona jurídica, sus directivos, sus propietarios o sus funcionarios más importantes o incluso trabajadores, instrumentalizan a la persona jurídica para cometer un delito, tanto para favorecerlo como para encubrir el delito, ¿no? Y lo que exige la norma es que se haya actuado, ¿no?, en beneficio de esta persona jurídica en la comisión de estos delitos, ¿no? Aquí, como ustedes ven, ya no se trata simplemente de que la persona jurídica va a responder por los eventuales perjuicios civiles, ¿no?, por los daños ocasionados por el hecho que se está investigando, sino que acá claramente la persona jurídica va a responder, ¿no?, ya vamos a ver cómo, porque ha sido instrumentalizada, es decir, su organización, sus recursos han sido puestos a disposición del favorecimiento o del encubrimiento de un delito. Entonces hay una ya vinculación material de la persona jurídica, de su actividad, con la comisión de un delito concreto y no simplemente con los daños ocasionados como consecuencia de ese hecho, ¿no? Entonces acá se necesita entonces, como decía, una persona natural que instrumentalice a la persona jurídica para favorecer o encubrir la comisión de un delito y que este hecho se haga, ¿no es cierto?, en beneficio de la persona jurídica o por cuenta de la persona jurídica. Tiene que haber entonces una vinculación intensa, material, ¿no?, entre la persona que comete el delito y la persona jurídica a través de su instrumentalización o a través de su disposición o su beneficio, ¿no?, del beneficio que obtiene de este hecho delictivo. ¿Cuáles son las medidas aplicables en estos casos, ¿no? Están previstas en los artículos 105 y 105A del Código Penal, ¿no? Y acá se ha discutido también mucho, ¿no? ¿Qué cosas son estas consecuencias accesorias, ¿no? Estas medidas aplicables. ¿Son sanciones? ¿Son medidas de seguridad, ¿no? Si uno revisa en realidad el catálogo de consecuencias accesorias, pues va a encontrar la disolución, la liquidación, la prohibición de actividades del tipo en la que se cometieron los delitos, ¿no? Y entonces va a ver que el fundamento, digamos, de estas sanciones o de estas consecuencias accesorias va a variar, ¿no? En algunos casos es para prevenir la continuidad del delito, en otros casos están vinculados a la gravedad del hecho, ¿no? A la posibilidad de reparación, a la decisión de que ya no funcione porque es una fuente de peligrosidad, ¿no? Entonces se le liquida a la persona jurídica o se disuelve, ¿no? Es decir, tiene fundamentos distintos, ¿no? De lo que se trata en definitiva con estas sanciones es que se neutralice la capacidad de la persona jurídica de poder ser instrumentalizada, ¿no?, de poder ser utilizada para favorecer o encubrir la comisión de delitos por parte de sus funcionarios o por parte de sus trabajadores. Estos criterios acerca de cuál es la naturaleza de estas consecuencias accesorias ha sido discutida y están en el Acuerdo Plenario 7 del 2009, por si a alguien le interesa revisar. Este es un acuerdo plenario que trata exclusivamente sobre las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Y este acuerdo plenario establece que se trata de sanciones penales especiales, ¿no? Por eso yo siempre digo que en realidad la responsabilidad de la persona jurídica, en sentido amplio, ya estaba desde antes, ¿no? A través de estas consecuencias accesorias que son sanciones de naturaleza penal, especiales, dice el acuerdo plenario, ¿no? Y además este acuerdo plenario establece los criterios para poder imponer alguna de estas medidas a las personas jurídicas que han sido instrumentalizadas para la comisión de determinados delitos, ¿no? Y esto lo hace este acuerdo plenario porque en el Código Penal la regulación de las consecuencias accesorias es bastante escueta, ¿no? No existen pautas o parámetros legales
primero, para determinar la naturaleza de estas consecuencias accesorias. En segundo lugar, cuáles van a ser los criterios para imputar, ¿no? Y para imponer determinado tipo de consecuencia accesoria a una persona jurídica involucrada en la comisión de estos delitos. Para poder imponer estas sanciones, estas consecuencias accesorias a una persona jurídica, que insisto, ha sido instrumentalizada para cometer delitos por parte de algún funcionario o trabajador, tiene que ser incorporada al proceso penal, ¿no? Es decir, no se puede imponer por sí ante sí estas consecuencias accesorias. La persona jurídica tiene que ser emplazada formalmente. Hay unas reglas para incorporar a la persona jurídica para efectos de imponerle consecuencias accesorias. Hay un requerimiento de la Fiscalía al Poder Judicial. El Poder Judicial lo que hace es llamar a una audiencia, y en esa audiencia se discuten precisamente estos factores que se establecen para poder considerar a una persona jurídica investigada a efectos de la imposición de estas consecuencias accesorias. Y por lo tanto se tiene que seguir el debido proceso y la persona jurídica goza de todos los derechos que gozaría, digamos, un imputado, persona natural, que afronta un proceso penal. Esto se decide en primera instancia, es impugnable, y en segunda instancia se adopta la decisión definitiva acerca de incorporar a una persona jurídica en el proceso penal. Ahora, como ustedes comprenderán, ¿cómo actúa la persona jurídica incorporada a un proceso penal? A través de un representante legal. Se designa un representante legal que no puede ser una persona natural imputada por los mismos hechos, tiene que ser una persona natural que no esté imputada por la comisión delictiva en los mismos hechos en que esté involucrada la persona jurídica, y ese representante legal es el que va a representar a la persona jurídica en el proceso penal. Esta figura de la incorporación de la persona jurídica como persona jurídica investigada en el proceso penal con la finalidad de imponerle consecuencias accesorias no ha sido ni es muy usada o no ha tenido una experiencia prolífica en la experiencia de litigio, ¿no? En la experiencia judicial nacional, ¿no? Yo recuerdo que uno de los primeros casos emblemáticos en los que se recurrió a esta figura de las consecuencias accesorias y se involucró a una persona jurídica en el proceso penal fue el caso Utopía, ¿no? Ustedes se acordarán de esta discoteca aquí en Lima, que por una serie de actos de negligencia o de dolo eventual, como finalmente se determinó, se produjo pues un incendio que provocó la muerte por asfixia y por quemaduras de un número importante de personas, de jóvenes, y también lesiones, ¿no? Bueno, en ese caso se incorporó, por ejemplo, a la persona jurídica para la imposición de una medida de disolución, ¿no? Pero luego no ha sido muy recurrido, no se ha recurrido mucho esta figura por parte de la judicatura, en buena medida porque, como les decía antes, el Código Penal no había desarrollado reglas que facilitaran su aplicación, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales el acuerdo plenario que he citado se expidió para poder darle una mayor aplicación, una mayor vida a esta figura de la incorporación de las personas jurídicas con fines de imposición de medidas accesorias en el proceso penal. Bueno, pero esta tendencia ha comenzado a cambiar, ¿no? Esta tendencia de no incorporar a personas jurídicas o de hacerlo de manera muy excepcional, ha comenzado a cambiar, sobre todo de la mano de dos casos, de dos mega casos, digamos, que son muy conocidos, ¿no? El caso Odebrecht y el caso del Club de la Construcción, ¿no? En el caso Odebrecht, como ustedes conocen y han seguido por los medios de comunicación y las noticias judiciales, se han incorporado pues a muchas empresas, ¿no? La empresa Odebrecht, de hecho, ¿no es cierto?, ha sido involucrada en procesos penales, ha firmado un convenio de colaboración eficaz, por lo menos se conoce de uno aquí en el Perú, ¿no? Lo ha hecho también fuera del país, en los lugares donde esta empresa operaba, pero también las empresas que han actuado de manera consorciada con esta persona jurídica, empresas peruanas, digo, también, ¿no es cierto?, han sido incorporadas como personas jurídicas en el proceso penal, ¿no? También eso ha ocurrido en el caso del Club de la Construcción, ¿no? Ustedes han visto en las noticias que alrededor de 14 o 17 empresas, ¿no?, de la construcción, empresas muy conocidas, empresas grandes, medianas, ¿no?, y algunas más pequeñas, han sido incorporadas al proceso penal en el caso del Club de la Construcción
con fines de imponérseles consecuencias accesorias, ¿no? Estas de los artículos 105 y 105A del Código Penal, ¿no? Entonces, estas personas jurídicas, creo que es una de las primeras veces en las que una cantidad importante de personas jurídicas están incorporadas en procesos penales de esta magnitud, ¿no? Entonces, esta es la segunda manera o la segunda forma de cómo una persona jurídica puede verse incorporada o comprendida en un proceso penal de cara a imponérseles estas consecuencias accesorias. Una tercera forma es la responsabilidad la responsabilidad penal, ¿no? Administrativo, penal, nuestra legislación, la ley 304-24, denomina responsabilidad administrativa, ¿no? Y esto lo hace porque hay una discusión, ¿no? Acerca de, en realidad, cuáles son los factores de atribución de la responsabilidad a la persona jurídica que incurre en estos delitos. Pero yo creo que más allá de esa discusión, que es una discusión interesante, sin duda, algo de eso vamos a decir, creo que es inevitable, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad y de los efectos prácticos que esta regulación tiene, que la ley 304-24 tiene, que se trata de responsabilidad penal, ¿no? Hay un proceso penal, lo dicta, lo juzga un juez penal, ¿no? Dicta las sanciones de un juez penal y impone unas consecuencias jurídicas que son muy parecidas a las de las consecuencias accesorias, que ya la Corte Suprema, en el acuerdo plenario que he citado, ha dicho pues, que son sanciones penales especiales, ¿no? Entonces, si tenemos todos esos elementos sobre la mesa, es muy difícil, ¿no? Poder decir, no, en realidad no es en estricto una sanción, una responsabilidad penal, sino una responsabilidad administrativa, ¿no? Porque todavía está en discusión acerca si es una responsabilidad propia, ¿no? De la persona jurídica como tal, ¿no? Por un déficit de organización, en sentido estricto, o si más bien aquí hay un criterio de imputación que sigue requiriendo de la comisión delictiva de una persona natural para transferir o para, digamos, imputar esa responsabilidad de una persona natural a una persona jurídica, ¿no? Insisto, más allá de lo interesante que es ese debate, creo que no hay duda que en el fondo estamos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Esta es una modalidad que se incorpora con la ley 304-24 de abril de 2016, pero que entra en vigencia recién el 1 de enero de 2018, ¿no? Inicialmente solo con 2 delitos, ¿no? Luego con el tiempo se ha ido modificando esta norma y se han ido básicamente modificando para incorporar, ¿no? Más delitos, porque no solamente era un reclamo de un buen sector de la dogmática nacional, ¿no? de la judicatura nacional, sino que también por una serie de compromisos internacionales que tiene el Perú en la sanción o en la persecución de delitos graves, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en todo el ámbito de la OCDE, ¿no? Que tiene una serie de espacios en los cuales se discute y se promueve este tipo de legislación para perseguir determinados delitos en los que se utiliza intensivamente a las personas jurídicas, como vimos inicialmente, ¿no? Esta criminalidad contemporánea que recurre o utiliza a las personas jurídicas para la comisión de delitos, ¿no? Entonces, el catálogo de delitos ha ido incrementando, si es el que tenemos ahí, ¿no? Colusión, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo a secas, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ¿no? Y hay una multiplicidad de tipos de personas jurídicas que pueden responder, ¿no? Personas de derecho privado, personas jurídicas de derecho privado, ONGs, las empresas del Estado también pueden responder por responsabilidad de personas jurídicas. A la fecha hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, ¿no? Que está siendo discutida y debatida en la Comisión de Justicia para hacer una serie de cambios a la ley 304-24 y entre otros agregar la posibilidad de imputar responsabilidad a las personas jurídicas por más delitos, ¿no? Más delitos que están contemplados en el Código Penal, delito de responsabilidad de funcionarios públicos, delitos patrimoniales comunes, ¿no? Hay esa tendencia, esa vocación por
ir ampliando el catálogo de delitos por los cuales la persona jurídica puede responder, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los factores de atribución de responsabilidad, ¿no? Y acá viene, como le decía yo, esta discusión, ¿no? Acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Es una responsabilidad en estricto de la persona jurídica o sigue siendo la responsabilidad de una persona natural que dirige, que conduce o que trabaja en una persona jurídica y por lo tanto hay una traslación de esa responsabilidad hacia la persona jurídica por no haber impedido, por no haber desarrollado mecanismos que impidiesen o que detectasen la comisión o la eventual comisión de ese delito? Miren, si uno revisa la ley, la 304/24, va a encontrar efectivamente que siempre va a requerir la comisión de un delito de una persona natural, ¿no? Que ese delito tiene que ser cometido en nombre de la persona jurídica, por cuenta de la persona jurídica o en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Eso es lo que dice la ley 304/24 como factor de atribución de responsabilidad. Pero lo que también establece esta norma es que independientemente de que se sancione o no a una persona natural, la persona jurídica podrá ser, ¿no es cierto?, sancionada por estos mismos hechos, ¿no? Por lo tanto, algunos hablan ahí de la autonomía de las responsabilidades, ¿no? Yo no sería tan tajante en decir eso, ¿no? Porque es evidente que tiene que haber una conducta desplegada por una persona natural con todas esas exigencias, ¿no? Una persona natural que comete un delito en nombre de la persona jurídica, por cuenta de la persona jurídica o en su beneficio, ¿no? Sea directo o indirecto, ¿no? Esto de que igual se puede sancionar a personas jurídicas y que se sanciona a persona natural, en realidad creo yo que no determina de manera tajante para sostener que hay una autonomía de responsabilidades, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, también es verdad que, y ya lo vamos a ver luego, se establece como la posibilidad de eximir de esa responsabilidad penal o de atenuar la responsabilidad penal si es que la persona jurídica acredita que ha desplegado una serie de deberes de diligencia para poder generar o que actúe, ¿no?, en el ámbito de su organización el debido cumplimiento de las normas que hayan podido prevenir o impedir la comisión de este delito, ¿no? Por lo tanto, creo que en la legislación nacional no es posible hablar de manera tajante de una autonomía de responsabilidades, ¿no? O que acá estamos frente a un modelo netamente administrativo de responsabilidad penal. Los modelos de prevención o los modelos de compliance, ¿no?, sirven en el marco de la ley 304/24, su reglamento, para eximir o exonerar de responsabilidad penal. Es decir, si la persona jurídica acredita, ¿no?, acredita que al momento de la comisión de los hechos tuvo implementado un programa de cumplimiento de compliance, ¿cierto?, con los requisitos que establece la propia norma, ¿no? Con un oficial de cumplimiento, con la identificación de riesgos en su matriz de riesgo, con la implementación de controles para que esos hechos no se produzcan, ¿no?, con la generación de evidencia del funcionamiento de esos controles, con capacitación a su personal para que no cometa delitos. Si a pesar de todo eso, ¿no es cierto?, se ha cometido el delito, la persona jurídica entonces no será responsable según el esquema de la ley 304/24, ¿no? Por lo tanto, el que la persona jurídica haya desplegado deberes de diligencia en su organización para desincentivar la comisión de delitos, detectar a tiempo, impedirlo, impedir la posibilidad de comisión de ese delito, sí es un hecho relevante que permitiría eximir de responsabilidad penal, hasta eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica. Por lo tanto, los programas de cumplimiento o los modelos de prevención, ¿no?, son un factor muy importante para evaluar o valorar la naturaleza del régimen de responsabilidad administrativo personal de las personas jurídicas, ¿no? De ahí la importancia de que estos modelos de prevención o compliance, como se conoce, no sean solamente lo que ya en la doctrina se ha calificado como modelos de prevención de papel, ¿no?, de cartón, que están colgados ahí pero que no funcionan. En el proceso penal,
la persona jurídica, si quiere eximirse de esta responsabilidad y que simplemente se sancionen a las personas naturales que han cometido estos hechos, va a tener que acreditar, va a tener que aportar evidencia de que su modelo de cumplimiento, su compliance, su modelo de prevención de delitos, estaba en pleno funcionamiento cuando ocurrieron estos hechos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un delito de soborno, en un cohecho, ¿no? Imagínense que un funcionario, ¿no? En un concurso público en que está participando otra persona, o en la ejecución de un contrato, ¿no? En la ejecución de un contrato, en la suscripción de una adenda, en la determinación de una controversia a propósito de una ejecución contractual, soborne, ¿no? El funcionario de una persona jurídica soborne a algún funcionario público, ¿no? Entonces hay un delito de cohecho, ¿no? Si la persona jurídica acredita que esa persona no ha actuado ni por cuenta de ella, ¿no? Ni ha cometido el delito por una disposición superior, por una política de la empresa, y que además la empresa había establecido mecanismos de prevención, ¿no es cierto?, que esta persona ha vulnerado, ¿no? Y que eso había sido imposible con una diligencia ordinaria acreditar o detectar. Por lo tanto, la persona jurídica en ese momento podrá alegar una exención de responsabilidad a partir de la acreditación de que en ese momento tenía, ¿no es cierto?, implantado, implementado un programa de cumplimiento que esta persona natural, este directivo, este funcionario, habría vulnerado sin que sea posible advertir la vulneración de estas reglas de prevención de la comisión de delitos, ¿no? Por lo tanto, insisto, es muy importante en este ámbito el que las personas jurídicas tomen en serio, ¿no?, la implementación de estos modelos de prevención o compliance, ¿no? Bien, ¿qué sanciones prevé la ley 304/24 para la responsabilidad de las personas jurídicas? Prevé sanciones de multa, inhabilitación, que puede ser suspensión de actividades, puede ser la prohibición de las actividades del tipo en las que se produjo el delito. Puede haber una inhabilitación también para contratar con el Estado durante un periodo. También están previstas sanciones como la cancelación, por ejemplo, de licencias que se hayan otorgado a esta persona jurídica, la cancelación de concesiones o de autorizaciones que el Estado le ha otorgado a una persona jurídica para el desarrollo de sus actividades, y también la clausura y la disolución de la persona jurídica en los casos más graves, sin duda, que delitos más graves que se presenten, ¿no? Delitos graves y además la persona jurídica, por ejemplo, no tenía implementado ningún sistema, ningún modelo de prevención, a pesar de la evidencia de los riesgos, a pesar de que su actividad es una actividad que tiene riesgos importantes inherentes a ese ámbito de actividad, ¿no? En ese momento la persona jurídica va a ser percibida como una fuente de peligro de comisión delictiva, con mucho riesgo de reiteración delictiva, y por lo tanto la clausura y la disolución pueden ser un riesgo inminente para esta persona jurídica, ¿no? En el Perú, a la fecha, no conozco todavía que se haya imputado responsabilidad penal o se haya emplazado a la persona jurídica para imputar la responsabilidad penal sobre la base de este esquema de la 304/24. Sí hay en otros países donde la responsabilidad de persona jurídica, la responsabilidad penal de persona jurídica ya tiene un tiempo mayor a la vigencia de esta norma. Por ejemplo, en Chile ya ha habido pronunciamientos, ¿no?, acerca de la responsabilidad de personas jurídicas, y un caso de cohecho, por ejemplo, ¿no?, de soborno a unos parlamentarios para obtener algunas decisiones del Parlamento que beneficiaban a un ámbito de actividad. Una empresa ha sido sancionada y no ha podido descargar la responsabilidad exhibiendo un programa de cumplimiento porque claramente al momento de los hechos el programa de cumplimiento no funcionaba, era un programa de cumplimiento de papel, ¿no?, estaba el cartón, pero en la práctica no desplegaba ningún efecto este programa de cumplimiento y por lo tanto la persona jurídica ha sido sancionada. Lo mismo ocurrió en España, ¿no? En España también ya hay pronunciamientos acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden servir de referentes y de hecho han animado la discusión dogmática y en el foro jurídico en esos países. En el Perú todavía no, estamos esperando a ver qué persona jurídica va a ser la primera, ¿no?, a la que se le va a pretender aplicar esta modalidad. Muy bien, entonces esos son los tres modelos, los tres modos en los cuales una persona jurídica puede ser involucrada en un proceso penal. Sin embargo, hay una derivada, ¿no?
hay una manera, hay una forma derivada porque presupone la comisión de un delito, ¿no? Tanto como persona jurídica sometida a consecuencias accesorias o como persona jurídica que se le imputa directamente la responsabilidad penal. En ambos casos, ¿no? La persona jurídica podría, ¿no? Podría acogerse a un proceso por colaboración eficaz. ¿Qué es un proceso por colaboración eficaz? Es un proceso en el cual, es un proceso autónomo, es un proceso penal especial, ¿no? En el que la persona jurídica, al igual que la persona natural que se somete a este proceso, lo que hace es intercambiar información a cambio de un premio, ¿no? A cambio que el Estado le otorgue un trato mucho más beneficioso o simplemente le exonere de la responsabilidad penal a cambio de brindar información eficaz, ¿no? Y eficaz significa oportuna, completa, ¿no? Progresiva, acerca de la comisión de delito que permita a la justicia aligerar su trabajo en la persecución del delito y en poco menos tiempo y con mucha más eficacia y contundencia y evidencia pueda la Fiscalía acusar y el Poder Judicial eventualmente condenar o sancionar por esos hechos, ¿no? Esa es la colaboración eficaz que está prevista en nuestra legislación, es un mecanismo de derecho penal premial, ¿no? Insisto, es un proceso especial, ¿no? Donde se determina, en primer lugar, se asume la responsabilidad por los hechos, se aporta información que acrediten esos hechos y que ayuden a la justicia a perseguir ese delito, y a cambio de eso, la persona jurídica, en este caso, recibirá una serie de beneficios que permitirán que aminore su responsabilidad, incluso que se exima de cualquier responsabilidad. Esta es una figura también novedosa. Esta figura se ha incorporado en la ley, perdón, a través de la 13ª disposición complementaria y final de la ley 307/37 y de la única disposición complementaria también de esa ley que modificó el Código Procesal Penal para incorporar esta posibilidad de que la persona jurídica pueda también acogerse al proceso por colaboración eficaz. Hasta antes de esto, la legislación solamente preveía que la persona natural podía acogerse al proceso de colaboración eficaz, ¿no? La colaboración eficaz en el Perú es muy antigua, desde del año de mediados de los años 80, que surge en el ámbito del tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los arrepentidos, los denominados arrepentidos por terrorismo? Bueno, esos eran colaboradores eficaces, aunque con una serie de deficiencias técnicas que luego produjeron un conjunto de abusos judiciales, pero desde esa época ya la persona natural en el sistema jurídico peruano podía acogerse a la colaboración eficaz. Bueno, desde el año 2018, la persona jurídica también puede acogerse al proceso o los procesos por colaboración eficaz, ¿no? Ambas modalidades, como decía yo, ambos supuestos, sea que se va a imponerle consecuencias accesorias o sea que se le impute responsabilidad penal por la ley 304/24, es posible que las personas jurídicas se acojan a la colaboración eficaz. Hoy en día, en el Perú, en el caso Odebrecht y en el caso Cruz de la Construcción, ¿no? Y esto no es una infidencia mía, sino que es de público conocimiento, lo ha anunciado ya la Fiscalía, la Procuraduría, hay personas jurídicas que están acogidas a procesos por colaboración eficaz e incluso en el caso de la empresa Odebrecht ya se homologó, es decir, se aprobó judicialmente un acuerdo de colaboración eficaz que le ha permitido a esta empresa obtener una serie de beneficios a cambio de información. Y lo están haciendo a través de la modalidad de la delación corporativa, es decir, que la persona jurídica se presenta a la colaboración eficaz no solamente ella como tal, como persona jurídica, sino también con sus funcionarios, ¿no? Porque está ya acreditado que en estos casos la colaboración eficaz de la persona jurídica a secas o sola puede resultar siendo contraproducente en la medida en que la información que se va a proporcionar a cambio de los beneficios siempre ha sido manejada por una persona natural, por funcionarios o por exfuncionarios, que también están imputados en la comisión de esos delitos. Por lo tanto, la delación corporativa, la colaboración eficaz corporativa en el sentido de que es la persona jurídica de manera conjunta con sus funcionarios o con sus funcionarios, es lo que está siendo hoy día ventilada o está siendo aplicada en la legislación procesal penal peruana, ¿no? Bueno, las sanciones que están previstas por la colaboración eficaz, además de las sanciones penales, en un proceso por colaboración eficaz, también
se impone responsabilidad civil, ¿no? Y hay unas reglas que están definidas en esta norma de cómo imponer la reparación civil a las personas jurídicas, siempre pensando en la lógica de la continuidad de las personas jurídicas para evitar una serie de impactos, ¿no? En el ámbito de actividad de la persona jurídica, impacto en los trabajadores, impacto en la cadena económica en la que esté insertada la persona jurídica, ¿no? Esto es básicamente el esquema de la colaboración eficaz, que como decía yo, es una modalidad derivada de las otras tres principales que les he mencionado, ¿no? Muy bien, y finalmente, ¿qué consecuencias tiene, ¿no? Le decía yo que al inicio que hay una serie de consecuencias de naturaleza extrapenal, ¿no? Para las personas jurídicas que están sometidas o que pueden verse involucradas en estas tres formas de contacto con el sistema penal a través del proceso penal. En primer lugar, hay efectos reputacionales, ¿no? Efectos reputacionales vinculados a la marca de la persona jurídica. La marca sin duda se ve afectada como consecuencia de incorporarse a un proceso penal. Esto se hace público, como ustedes saben, o las personas jurídicas son requeridas, ¿no? En sus interacciones comerciales, en sus ámbitos de actividades, acerca de si están o no involucradas en algún proceso penal. O simplemente con un proceso de debida diligencia en el mercado, las otras personas jurídicas con las que esta persona jurídica interactúa van a detectar, ¿no? A través del World Check o otro sistema de búsqueda de antecedentes, a través, por estos criterios de debida diligencia, van a detectar que la persona jurídica está involucrada en algún proceso penal y le van a pedir cuentas, ¿no? Explicaciones. Entonces la marca, los clientes, los medios de comunicación que van a reportar o van a dar información no muchas veces exacta, ni muchas veces información objetiva, sino que también a veces hay información sesgada, ¿no? Acerca del involucramiento de las personas jurídicas o de sus niveles de responsabilidad, ¿no? La opinión pública, todos estos factores, ¿no es cierto?, van a impactar en, en todo el acervo reputacional que la persona jurídica tiene, van a debilitar, van a tener un impacto negativo de tipo reputacional sin duda, ¿no? En la persona jurídica, en algunos casos mayor, en otros casos menor, ¿no? Las personas jurídicas también tendrán que manejar esto, ¿no? Hay todos mecanismos también para manejar esto, profesionales, ¿no? Que son convocados para manejar estas situaciones de crisis reputacional en las personas jurídicas como consecuencia de verse involucrados en los procesos penales, ¿no? Hay consecuencias comerciales, ¿no? Los socios comerciales son los primeros que les piden explicaciones a una persona jurídica, porque obviamente si estás en una sociedad o en un consorcio, en un contrato asociativo, ¿no? Sin duda el socio puede ver afectados sus intereses en la medida en que no vas a poder cumplir con tus obligaciones por la reparación civil, o porque una reparación civil millonaria, o porque finalmente tu socio se va a ver y se le va a imponer una sanción de, por ejemplo, impedir contratar con el Estado o de suspensión de actividades, ¿no? Entonces, hay un impacto comercial también en las personas jurídicas que se ven sometidos a los procesos penales. Efectos financieros, sin duda, ¿no? El sistema financiero es uno de los más sensibles, ¿no? Tiene mucha sensibilidad. Imagínense ustedes una persona jurídica que es involucrada en una investigación por lavado de activos, ¿no? Inmediatamente, ¿no es cierto?, sus cartas fianza van a ser congeladas, ¿no? No van a renovar la línea de crédito, probablemente sus cuentas van a tener que ser cerradas, ¿no? También de los principales directivos de esta persona jurídica, ¿no? O en el mejor de los casos, el sistema financiero le va a pedir explicaciones, le va a condicionar una serie de interacciones financieras a que rinda explicaciones, a que dé cuenta. Sus abogados penalistas van a ser convocados para dar explicaciones a los bancos, ¿no? Al sistema financiero en general. Imagínense esa persona jurídica pues ha participado en una emisión de bonos, ¿no? Con mayor razón. Entonces, es decir, se le genera un problema muy importante desde el punto de vista financiero a las personas jurídicas por este involucramiento en los procesos penales. Lo mismo la contratación con el Estado, ¿no? Hoy día tienes que firmar cláusulas anticorrupción, declaraciones juradas en las que las personas jurídicas tienen que decir que no están sometidas a investigación por delitos típicamente lavado de activos o delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Es decir, el solo hecho de estar involucrado en un proceso penal hoy en día ya te genera un problema de impedimento para, eventualmente impedimento para contratar con el Estado, incluso con privados, incluso con privados.
Esa es la razón por la cual, pues, hoy en día, la implementación de los programas de compliance, los programas de cumplimiento, el criminal compliance fundamentalmente, se hace mucho más importante, precisamente para poder evitar estas consecuencias, no solamente ya las penales, las que hemos visto, sino también estas consecuencias extrapenales, ¿no? Bien, yo creo que me he extendido unos minutitos, pero quería dejar plasmadas estas ideas y quedo a disposición por si existiesen preguntas, yo encantado de absolverlas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Tito. De hecho, sí tenemos algunas preguntas de los asistentes. Vamos a pasar una por una. La primera es, se mencionó el caso Arzubialde. Si puede explicar con más detalle, por favor, cómo se llegó a imputar responsabilidad penal a la persona jurídica si no se había acreditado su participación en el hecho. Ok, en realidad, sí, yo di muchas referencias muy rápidas y muy genéricas al caso de Arzubial. En realidad, a la persona jurídica no se le imputó responsabilidad penal, sino civil, ¿no? Este es un caso en el cual Arzubial es un funcionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tenía a su cargo la ejecución de un contrato de concesión y en el marco de esa ejecución de contrato de concesión, el concesionario pidió un reajuste de tarifa, ¿no? Con una fórmula y presentó, eso estaba establecido en el contrato, entonces este funcionario activó el procedimiento y finalmente decidió aceptando el reajuste de la tarifa, ¿no? Para la Fiscalía y para la Procuraduría esto estuvo mal hecho, y entonces en el proceso penal se condenó a Arzubialde por negociación incompatible, es decir, por haberse interesado, ¿no? en esta solicitud de reajuste de tarifa. Pero nunca se imputó responsabilidad penal a ningún funcionario del concesionario, ¿no? El delito de negociación incompatible no requiere necesariamente de una contraparte, digamos, ¿no? Es decir, no es un delito de intervención necesaria. Se puede condenar por negociación incompatible a un funcionario público que simplemente, y por el hecho de interesarse indebidamente, dice la norma, ¿no? en una operación contractual o de similar naturaleza del Estado para supuestamente favorecer, ¿no? a esta contraparte. Entonces, en ese caso, yo lo destacaba, porque en ese caso se le imputa responsabilidad civil por ese delito de negociación incompatible cometido no por un subordinado del concesionario, sino por un subordinado de la entidad pública, ¿no? Sí, desconectado totalmente con la persona jurídica. Pero la Corte Suprema dice, como la persona jurídica en realidad, al margen de que no tenga ningún funcionario que haya sido imputado de delito y por lo tanto no se le puede incorporar como persona jurídica investigada para aplicar consecuencias accesorias, sí se le puede incorporar como tercero civilmente responsable, porque con el pedido que hace para reajuste de peajes, ha contribuido, dice, ¿no? Ha contribuido materialmente con este hecho, porque si no lo hubiera presentado, nunca se hubiera dado esta situación de interés, y por lo tanto, tiene que responder civilmente por los daños ocasionados por la conducta del señor Arzubialde, ¿no? Ese es el esquema de este caso, y lo destacaba para hacer notar de cómo, hasta qué punto, digamos, la responsabilidad civil puede ser interpretada o puede ser concebida de manera autónoma a la responsabilidad penal, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es si las medidas accesorias no suelen ser aplicadas a las personas jurídicas, ¿eso no genera un debilitamiento del sistema y una reducción del efecto disuasivo de esas medidas? Sin duda, ¿no? Sin duda. La poca aplicabilidad de una respuesta jurídico-penal ante un fenómeno de criminalidad, como dije al inicio, donde claramente utiliza de manera intensiva a las personas jurídicas, debilita sin duda la respuesta penal y sobre todo, ¿no? Una finalidad que es inherente al derecho penal, que es la de prevenir la comisión de delitos, ¿no? Entonces, era muy fácil antes, ¿no? Hasta estos casos grandes que he comentado, de cuando, por ejemplo, cuando se cometían delitos de falsedad, ¿no? En el ámbito de concursos públicos, ¿no? Personas jurídicas participaban en licitaciones, en concursos públicos y presentaban documentación falsa, ¿no? En esos casos lo que hacían era como
por lo general son delitos, son documentos públicos, documentos privados, perdón. Lo que hacían era poner a una persona natural al frente y así, quizá haga responsable por eso, y ellos se quedaban libres de la eventual incorporación o sanción por esos hechos, ¿no? Entonces, esa práctica sin duda debilitaba la respuesta penal y debilitaba las funciones de prevención delictiva del derecho penal, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Luego nos han preguntado cómo se puede compatibilizar, perdón, el sistema de colaboración eficaz con el programa de clemencia de Indecopi. Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que en realidad debería hacerse un esfuerzo tanto legislativo como un esfuerzo institucional o interinstitucional para que ambas cosas puedan ser compatibles, ¿no? Y que no se generen problemas de competencias absurdas, ¿no? Entre la Fiscalía e Indecopi, por ejemplo, ¿no? En obtener la información, ni tampoco el programa de clemencia o el programa o el proceso de colaboración eficaz puede afectar, ¿no? Uno con otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí está pendiente un esfuerzo de modificación normativa en esa línea y también, yo decía, interinstitucional. Hoy en día, por ejemplo, si una persona jurídica presenta información ante Indecopi, ¿no? Tiene que hacerlo también, tiene que llevar esa misma información a la Fiscalía muchas veces, ¿no? Y eso a veces complica, ¿no? Dificulta el acogimiento, digamos, tanto a la clemencia como a la colaboración eficaz, dificulta que ambas puedan caminar de manera célere, de manera rápida, ¿no? Porque hay que estar reproduciendo la misma información. No se comparte información o hay muy poca coordinación para compartir la información, ¿no? Para compartir recursos también, ¿no? Porque en estos procesos por colaboración, es algo que no dije, son costosos, ¿no? Son costosos porque hay que preservar la información, hay que colocar la información en formatos que permitan su preservación en el tiempo, porque esa información tiene que ser usada luego en los procesos penales, ¿no? En muchos casos hay que producir información, ¿no? Hay que hacer requerimientos de información, y todo eso cuesta, hay que almacenar información, todo eso tiene un costo, ¿no? Por lo tanto, los recursos también que son escasos deberían o podrían ser mejor utilizados por las entidades del Estado para poder llevar adelante tanto los procesos por clemencia como los procesos por colaboración eficaz. De hecho, en otros países es así, ¿no? En otros países las agencias gubernamentales conversan, se ponen de acuerdo, ¿no? Ciertamente también tienen sus discrepancias, no todo es pues, un lecho de rosas, ¿no? Pero es la excepción. Por lo general conversan y entonces sacan adelante estos procesos de colaboración y clemencia, ¿no? Excelente. Nos preguntan también qué se toma en cuenta en la evaluación de los modelos de prevención para que sean aceptados como eximentes de responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Cómo se determina que no se está frente a un programa de fachada? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en primer lugar, el programa de cumplimiento debe tener los elementos, yo diría no solo los elementos básicos que están en la ley 304/24 y su reglamento, sino que debe poder elevar esos estándares, ¿no? Mi recomendación es esa, que un programa de cumplimiento no se limite a lo básico, sino que incluso haga un esfuerzo por elevar sus estándares. Y lo más importante es que el programa tiene que generar evidencia de su funcionamiento, de estos elementos que he mencionado, ¿no? Es decir, que tenga un oficial de cumplimiento que reporte a la máxima instancia de la entidad o de la organización, que no sea un funcionario pues, de tercero, cuarto, quinto nivel, ¿no? Sino que tenga un acceso directo a la cúpula de la organización, que se le garantice autonomía y presupuesto, ¿no? Que tenga recursos para poder desplegar su actividad, ¿no? Que exista una matriz de riesgo, una matriz de riesgo bien hecha, actualizada, que se hayan implementado los controles para solventar esos riesgos, ¿no? Que el personal esté adecuadamente capacitado e informado acerca de los riesgos jurídicos penales, que haya un canal de denuncia funcionando,
que haya procedimientos de investigaciones internas de esas denuncias, que hayan resultados concretos, ¿no? Por ejemplo, llamados de atención, sanciones, corrección de determinados procedimientos o procesos que han permitido que se generen estas alertas de riesgo o estos riesgos, ¿no? Evidenciar que ante el surgimiento de algunos riesgos el programa ha funcionado, es decir, los mecanismos de control han actuado, ¿no? Y se ha logrado minimizar o se ha logrado anular el riesgo de comisión delictiva. Todos estos factores tienen que estar funcionando y tiene que haber evidencia de su funcionamiento, ¿no? Porque lo que le va a preguntar un fiscal, ¿no? Finalmente no es su cartón, su ISO, no. Lo que le va a preguntar un fiscal es, bueno, demuéstrame que en el momento que este señor cometió el soborno, tu programa de cumplimiento funcionaba, ¿no? ¿Y cómo así funcionaba? Que había una orden expresa para que eso no ocurriese, que el dinero no ha sido pues sacado de manera alegre, sino que este señor ha vulnerado los mecanismos de seguridad, que los mecanismos de seguridad estaban vigentes, ¿no? Que nunca reportó nada, ¿no? Es decir, que la persona actuó incluso al margen, ¿no? O en contra de todos los mecanismos de control y de prevención que estaban establecidos en la organización. Si una empresa, si una persona jurídica está en condiciones de probar eso, de acreditar eso con evidencia, insisto, sí es posible que funcione como una excepción o disminución de sanción su programa de cumplimiento, ¿no? Va a depender de los casos, va a depender del ámbito de actividad de la empresa, va a depender del tamaño de la empresa, va a depender de los riesgos que se han identificado en su matriz. Todos esos factores van a ser evaluados por la Fiscalía a efectos de poder valorar positivamente un programa de cumplimiento, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Tenemos unas 3 preguntas más. La primera nos presenta un supuesto en el que se presenta una denuncia ante la Fiscalía contra una persona jurídica y contra su representante por presuntos delitos contra el patrimonio, en que la empresa, la persona jurídica se beneficia económicamente por la actuación del representante. Se debe abrir una investigación preliminar y esta debería comprender formalmente a la misma persona jurídica, además de su representante, y si es que no se hace así, se vicia el procedimiento. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Se puede abrir una investigación preliminar contra la persona natural, ¿no? Y en el camino, conforme van incorporándose evidencia y se van desarrollando los actos de investigación, van dando resultados, es probable que se incorpore también luego a la persona jurídica, ¿no? Las personas jurídicas pueden ser incorporadas en la etapa de investigación preparatoria, por ejemplo, sin ningún problema, ¿no? De hecho, en el Club de la Construcción ha ocurrido eso, ¿no? En el Club de la Construcción el proceso inicia contra determinadas personas naturales, ¿no? Y es luego, ya cuando la investigación está en etapa preparatoria, que se incorpora a la persona jurídica. No es muy difícil en un hecho, al inicio, tener claro, ¿no? Ya los criterios de imputación a una persona jurídica. Por lo general, y esto es normal, es la naturaleza, los fiscales siempre lo repiten, ¿no? La naturaleza progresiva de las investigaciones, ¿no? Entonces, inician con personas naturales porque se descubre un soborno, porque hay un colaborador eficaz que ha dado cuenta de un hecho delictivo, ¿no? Porque hay un audio, un video, ¿no? Entonces empieza con la persona natural y progresivamente la fiscalía va a ir acumulando evidencia que luego le permitirá seguramente plantear un requerimiento de incorporación a una persona jurídica con fines de imposición de las consecuencias accesorias, ¿no? O eventualmente imputarle directamente la responsabilidad penal a la persona jurídica. Excelente. Nos preguntan también si los directores y gerentes están obligados por la Ley General de Sociedades a denunciar y actuar con relación a irregularidades e ilegalidades de las que tome conocimiento en condición de garante para efectos penales, y si es que de no hacerlo se incurre en un delito de comisión por omisión. Bueno, no conozco no tengo ahorita en la mente el fraseo exacto de la Ley General de Sociedades, pero desde el punto de vista de las reglas de imputación penal, ¿no? Si una persona que dirige una empresa, una persona jurídica, en el máximo nivel, ¿no?
y toma decisiones colegiadas, que claro, donde claramente se está trasgrediendo la ley, por ejemplo, se toma la decisión de no pagar impuestos, ¿no? O de que la contabilidad de la empresa se haga de manera paralela o se utilice un mecanismo que le permita reducir, por ejemplo, el monto de la base imponible para la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Participa de esa decisión colegiada, ¿no? Y la persona y este directivo no activa los mecanismos de denuncia interna o no manifiesta su disconformidad o su oposición a esa decisión, sin duda que se le puede imputar responsabilidad penal, ¿no? No solamente por comisión por omisión, ¿no? Sino directamente porque ha formado parte de la decisión. Eventualmente, en otros casos, si un alto directivo, ¿no? Se entera, por ejemplo, de que se están cometiendo determinados delitos, se están tomando decisiones que tienen contenido delictivo y no activa los mecanismos de corrección de esas decisiones o de esas acciones en el interior de la empresa, sí puede ser imputado a título de comisión por omisión, ¿no? Porque sin duda es altamente probable que tenga deberes de garantía de no comisión delictiva al interior de la empresa por su posición, ¿no? Entonces sí, la figura de la comisión por omisión es la figura típica, ¿no? Para imputar responsabilidad penal a los directivos de una persona jurídica por omitir este tipo de acciones, ¿no? De impedir la comisión de delitos, ¿no? Ahora, no toda posición de garante o toda omisión, digamos, de las obligaciones de posición de garante genera responsabilidad penal, ¿no? Acá estamos hablando de una persona que se entera directamente que se está cometiendo un hecho delictivo y no hace nada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay otro tipo de omisiones del deber de garante que no necesariamente generan responsabilidad penal, ¿no? Por ejemplo, hay deberes de supervisión, ¿no? De personas de alta especialización, ¿no? La supervisión ahí es que la persona cumpla su trabajo, ¿no? Pero no es un deber de supervisar, digamos, los contenidos de su trabajo, ¿no? Entonces, en esos casos, si se omite un deber de supervisión, es probable que no le genere no le genere responsabilidad penal, ¿no? Entonces, hay que ver primero si tiene posición de garante respecto de qué tiene posición de garante. En segundo lugar, cuál es el contenido de las obligaciones que surgen como consecuencia de esa posición de garante. Porque no todo contenido, no toda omisión de esos contenidos puede dar lugar a responsabilidad penal. De acuerdo, gracias. Y la última pregunta es, ¿qué lecciones deja el caso chileno Corpesca respecto al funcionamiento de un sistema de cumplimiento? Bueno, el que ya señalé precisamente es el caso en el que estaba pensando, ¿no? El caso Corpesca es un caso en el que claramente el sistema de compliance no funcionaba porque el oficial de cumplimiento no tenía autonomía, ¿no es cierto? O sea, dependía no tenía, digamos, un ámbito de autonomía para poder identificar estos riesgos y eventualmente prevenirlos, ¿no? Por lo tanto, ahí el programa de cumplimiento no funcionó y eso es un ejemplo de estos programas de cumplimiento de papel, ¿no? Que están simplemente para mostrar un cuadro, ¿no? Para mostrarlo en los logos de las personas jurídicas, pero que no tiene una existencia real, ¿no? Por lo tanto, la lección que deja ese caso es que hay que tomarse en serio la implementación de los programas de cumplimiento, hay que bregar mucho por instalar una cultura de prevención de delito, ¿no? Yo creo que en el fondo esto es lo más importante, ¿no? Porque de esto se trata de tener una cultura organizacional que prevenga los delitos, que evite esos riesgos de comisión delictiva, ¿no? Si no hay esa cultura, ¿no? Y esa cultura se genera a través de mensajes claros que vengan desde la cúpula, ¿no? de las organizaciones, que se sancione aquello que se tenga que sancionar, que se corrija lo que se tenga que corregir, ¿no? Solo así se va formando una cultura del cumplimiento y de la prevención delictiva, ¿no? Entonces hay que tomarse en serio eso, cuesta tiempo, cuesta dinero eventualmente, pero creo que es la mejor inversión que hoy día pueden hacer las personas jurídicas para evitar no solamente ya su involucramiento en los procesos penales, sino también para evitar todas esas consecuencias que hemos visto al final de la exposición
que son igual o más nocivas que el simple hecho de estar sometido a un proceso penal. De acuerdo, muchas gracias, doctor Pereira, por su presentación. Realmente ha sido muy interesante y estoy segura que todas las personas que han estado acá presentes han aprendido mucho este día de hoy.